Las coyunturas son acontecimientos que impactan en el escenario político. Las coyunturas representan un proceso de articulación que modifica el escenario político y de la forma en cómo se atiendan, de la forma en cómo se toman las decisiones, es como se logrará de un proceso dado encontrar si es favorable o es desfavorable. La coyuntura de hoy es el conflicto magisterial en el estado de Michoacán. ¿Cómo están? Soy Hugo Esteve para 15 Diario TV y me parece que un tema de vital importancia en estos momentos es el conflicto que se está viviendo no solo en el estado de Michoacán con la toma de las vías de ferrocarril y el impacto que está teniendo en todos los órdenes, tanto en el político, en el económico y en el social, sino principalmente porque representa un acontecimiento en donde se están midiendo fuerzas y poderes que no estaban considerados dentro de una estrategia previamente delimitada. Es un hecho evidente que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación representa uno de los bastiones más importantes del proceso electoral de Andrés Manuel López Obrador. Distingamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación es la representatividad oficial del sindicalismo magisterial. La CENTE ha sido históricamente la representación más importante de la disidencia que se haya dado en los últimos 40 años. Esta diferencia es muy importante porque, salvo en el caso particular del estado de Oaxaca con la sección 22, en el resto de las secciones del país, la CENTE representa un proceso de disidencia muy sintomático y particular. Llama la atención en este caso que sea en este estado en donde se encuentra gobernado por un gobernador, valga la expresión, que surge del Partido de la Revolución Democrática, pero que sus compromisos han estado evidenciados tanto con el PRI como en el Grupo del Poder anteriormente. Es muy importante considerar asimismo que dentro de este proceso la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación representó a su vez un segmento muy importante en el proceso electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, lo cual evidencia de manera muy particular y de manera muy singular que los aliados de ayer pueden ser los adversarios de hoy o incluso los adversarios de mañana, sobre todo cuando esas alianzas están fundamentadas o están atadas con intereses particulares y no con intereses conjuntos trascendentales. Y hoy parece ser que ese es el conflicto. Hoy esa es la coyuntura que está enfrentando el gobierno, no solo estatal, sino el gobierno federal, frente a una situación que plantea una necesidad de solución inmediata. Después de más de 25, 26 días de paro, de bloqueo en las vías del ferrocarril, la situación verdaderamente se ha tornado insostenible. Y tal parece, eso da a entender, esa es la señal que la población pudiera estar recibiendo, que el gobierno federal se ha vuelto incapaz para resolver una problemática como esta. Llama la atención que el presidente de la República haga una consulta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos preguntándole o consultando cómo resolver este conflicto. Y llama la atención por la respuesta que esta misma comisión le otorga. Una respuesta contundente y que me parece de impacto sustancial en la toma de decisiones, que son los gobiernos estatales, los gobiernos federales o cualquier gobierno en su nivel quienes tienen la facultad de resolverlo en el uso y apego del derecho. A mí me parece que en este caso ha faltado verdaderamente un cabildeo previo antes de tomar una decisión como esta. Tal parece que no hay los operadores políticos que pudieron haber hecho el cabildeo con la propia comisión y se arriesgaron a una respuesta que evidencia esta situación.
el presidente de la República ha manifestado que no hará uso de la fuerza, aquella violencia legítima que se les concede a los estados y al Estado propio, para resolver el problema. Y es verdad, podemos coincidir que la solución no sea el uso de la fuerza, pero nos estamos enfrentando en este momento a una situación en donde la CENTE está mostrando el músculo y está buscando regresar a las posiciones que había mantenido, y tal pareciera que estuviera cobrando una factura postelectoral. Una factura que la Presidencia de la República nunca firmó y nunca comprometió. Porque debemos de considerar que hoy en día el punto sustancial del conflicto no es propiamente las demandas que este sector de la CENTE está planteando. De alguna manera, si revisamos este proceso de negociación, encontraremos que muchas o la gran mayoría de sus demandas han sido satisfechas, han sido cumplidas, y hay otra serie de factores como el control administrativo, el manejo de las plazas, las que parecieran ser el punto central en este aspecto. Es una medición de fuerzas a tal grado que hoy mismo en la mañana el presidente de la República tildaba o catalogaba a este segmento de la CENTE como un segmento conservador dentro de la izquierda. Poco faltó decir, una representación de la reacción dentro de la propia izquierda, lo cual nos permite vislumbrar que en la coyuntura que se está presentando en estos días desdibuja o descompone el escenario político que se había planteado, y el reto entonces al que se enfrenta tanto el gobierno estatal y el mismo gobierno federal es cómo encontrar los instrumentos de solución. La vía judicial no ha bastado, no se han encontrado los elementos o no se ha hecho ejercicio de los elementos judiciales, y por el contrario, quienes se presentaron, los dirigentes ante las autoridades ministeriales, se reservaron el derecho de declarar, lo cual podría prolongar el conflicto en un laberinto judicial que a nadie le conviene. Esa es la coyuntura que estamos viendo, esa es la problemática a la que se enfrenta hoy el presidente de la República en uno de tantos frentes que se han ido abriendo desde mi punto de vista, en ocasiones innecesariamente. Valga mencionar otra coyuntura, como en el caso del apoyo que se brindaba a las estancias infantiles. Cuando recordemos que el día de su toma de posesión, el mismo presidente de la República se comprometió, y está grabado, existe la evidencia en que se iba a apoyar, se iba a dar el subsidio y se iba a mantener el esquema que estaba prevaleciendo en ese entonces. Pero en fin, sin adentrarnos a ese tema y regresando a la coyuntura con la que hemos iniciado, el problema que nos enfrentamos hoy es no ante una resolución de demandas, sino ante una resolución de conflictos. Un conflicto que pone en evidencia, como ya lo apuntábamos, la capacidad de negociación y de solución. ¿Cuáles serán las tomas de decisiones? ¿Cuáles serán las decisiones que emprenderá tanto el gobierno estatal como el federal? ¿Dejará el gobierno federal en manos del gobierno de Aureoles para que sea él, con sus propias fuerzas, quien reprima o quien retire a los dirigentes o a los que tienen todavía bloqueadas las vías? ¿O será el gobierno federal el que pacte otra serie de medidas para resolver la coyuntura y el duelo? Una coyuntura que parece ir para largo. Estamos desde 15 Diario, seguimos la coyuntura.